Dicen que las 3:33 de la madrugada es la hora del muerto, pero para Jaime ya era cualquier hora. Jaime ya no era un niño, tenía 29 años, un buen trabajo en la directiva de su empresa, un cargo alto que le proporcionaba una gran suma mensual de dinero. No le faltaba prácticamente nada en la vida, tenía dinero, coches de lujo, una buena casa y todas las chicas que él quisiese. Pero últimamente Jaime notaba algo raro en su vida. Él lo describía como si se estuviese muriendo por dentro. Decía que le faltaba adrenalina y emoción en el día a día, que toda la vida de lujos y caprichos se había convertido en una rutina aburrida. Quería sentir la muerte de cara. La empresa en la que Jaime trabajaba realizaba todo tipo de juguetes, ya fuese para niños o para mayores. Juguetes desde Barbies, pasando por juegos deportivos, juegos de azar y juegos de mesa, y eso les proporcionaba una gran suma millonaria al año. Nadie perdía su trabajo allí por recortes. Por supuesto, allí Jaime gozaba de una buena popularidad, y eran muchos los amigos con los que almorzaba cada día, pero solo a dos de sus más íntimos amigos, Pedro y Sara, les contaba lo que pasaba por su cabeza. Sus planes de ponerse cara a cara con la muerte. Él pensaba en lanzarse en paracaídas, hacer puenting o deportes de riesgo en general, pero sus amigos le dieron una idea mucho mejor. En vez de plantarse cara a la muerte, hablar con ella misma. Había llegado hace poco un comunicado de la Junta, donde introducían nuevos artículos en el mercado, en su gran mayoría juguetes para niños, pero entre todo el mensaje detallado de los juguetes, apareció uno que nunca habían tenido, y que abría una nueva sección en sus tiendas, la sección paranormal, la cual se iniciaba con la gran apuesta de una tabla que te ayudaba a contactar con espíritus del más allá, o con cualquier entidad paranormal que quiera jugar. La tabla se llamaba Ouija. Jaime no había leído el comunicado aún, pero ese nuevo juguete le interesaba mucho. Incluso pensó que de cara al público tendría un nivel alto de ventas. La empresa se había propuesto comprar ciertos derechos de la tabla para poder venderla sin ningún problema, incluso modificando algunos aspectos de la misma. Pero antes que nada, querían que algunos trabajadores la probasen y comprobasen que no es dañina de ninguna forma, y que en un futuro podrían ahorrarse denuncias de damnificados. Al día siguiente, en una reunión, se propuso a ciertos trabajadores para probarla, pero Pedro cortó la conversación, explicando que a él y a sus dos compañeros les encantaría probar el producto personalmente. Y antes de que pudieran decir una sola palabra de negación, Jaime y Sara se vieron metidos de lleno en una propuesta aceptada por mayoría. Ellos tres se encargarían del papeleo, de probar el nuevo juguete y de lanzar al mercado la publicidad. Fuera de la reunión, Sara se negó a participar, pero lamentablemente para ella, la propuesta ya estaba hecha y cerrada. Ella había leído cosas sobre esa tabla, sabía qué precio habían pagado algunas personas por jugarla, y aunque era bastante escéptica, lo de jugar con el más allá le traía pesadillas. Por otro lado, Jaime, que bien poco sabía de la Ouija, estaba encantado de probar su funcionalidad e investigar más a fondo de qué se trataba. Él se preguntaba que cómo iba un espíritu a contactar con una tabla, cómo lo haría, dónde lo haría, a qué hora lo haría, y Pedro se encargó de explicárselo todo. Es un tablero rectangular, dijo Pedro. Puedes hacerlo de cualquier material, papel, madera, plástico, lo que quieras. Al tablero le acompaña famosamente un vaso, aunque en su puesta original le acompaña un planchet, que vendría siendo algo parecido a un pisapapeles, en forma de punta de flecha, para apuntar a la letra. Le dijo que el tablero se dispone de todas las letras del abecedario, más abajo, los números desde el 0 al 9. En sus esquinas suele acompañarles un sol y una luna, o una cara alegre y otra triste, y más abajo, las palabras sí, no y adiós. También le explicó que el objetivo que posee este método de contacto con el más allá, según las personas que suelen utilizar el tablero a menudo, es la de contactar a los espíritus de personas fallecidas, con el fin de hacerles preguntas, ya sea por ellos mismos, como por ejemplo, ¿por qué murieron?, ¿qué se siente estar muerto?, o cuál es el asunto pendiente que no los deja partir, o simplemente para pasar un buen momento de terror.
Le explicó que los jugadores deben realizar un pequeño ritual antes de empezar el contacto con los espíritus, y que dependiendo del estado emocional de los sujetos, podrían acudir espíritus de personas conocidas o entidades malignas. Los participantes debían colocar su dedo en el planchet y empezar el juego, lanzando todo tipo de preguntas. Jaime no quiso saber más sobre el funcionamiento de este juego, ya que un escalofrío le iba bajando por la columna vertebral, y Sara hacía rato que se había marchado a su mesa de trabajo. Posterior a aquella conversación, Pedro envió un mensaje por WhatsApp a Jaime y Sara. He hablado con el guardia de seguridad. Esta noche a las 12, la Ouija y nosotros tres. Bueno, nosotros tres y el invitado del más allá que se presente. Llegó la noche, el guardia hacía su ronda, y sabía que no debía entrar en el baño de hombres, más que nada, para no interrumpir la macabra prueba de ese nuevo juguete, una tabla Ouija. Él había escuchado cosas extrañas sobre esa tabla y los espíritus, y de personas que no llegaron a contar nada, porque murieron por causas extrañas. Lo que más le molestaba es que esos tres patanes juerguistas harían su estúpido ritual a medianoche para luego largarse a sus casas, y él sería el pringado que se iba a quedar solo por el centro durante todas las noches, por el resto de noches hasta jubilarse. Y lo de que algún fantasma pudiese quedarse por ahí rondando no le hacía ninguna gracia. 4 velas negras alrededor de ellos, el tablero dispuesto y un vaso transparente en el centro. El goteo de fondo de algún grifo mal cerrado, y de fondo, los truenos y la lluvia. En el baño, 3 valientes a punto de llevarse la experiencia de su vida. Pedro empezó diciendo que hay mucho lío antes de empezar, para protegerse de malos espíritus, que si una burbuja dorada, que si alejar malos espíritus, y todo eso le dio demasiada pereza como para hacerlo. Así que simplemente les dijo que se relajasen durante un rato, y que intentaran probar a ver si sale, o preguntar o llamar a alguien en concreto. Si hay alguien ahí, que se manifieste en nuestra presencia. Si hay alguien aquí con nosotros, que mueva este vaso. Esto no funciona, dijo Jaime. Sara continuó con un rápido mensaje. Ya hemos probado el juguete, no hace daño, vámonos a casa. Pedro se echó a reír y contestó que esto solo acababa de empezar y que una vez se inicia, no pueden irse sin el permiso del que haya llegado. No tengas miedo, si estás aquí con nosotros, muéstrate. Joder, susurraron a la vez, mientras sus ojos repasaban velozmente los del otro. Los pasos se hacían más fuertes cada vez, algo se acercaba hacia ellos, cuando una luz se dejó vislumbrar por debajo de la puerta. Maldita sea, dijo Pedro, es el guardia de seguridad. El guardia de seguridad les prometió a los tres que no se entrometería esa noche en sus asuntos del lavabo, pero debía pasar por aquel pasillo para seguir su ronda. Pedro dijo que podían proseguir, y siguió preguntando: ¿Cómo te llamas? ¿Puedes mover el vaso? Nada, solo el goteo de aquel grifo y la tormenta de fondo. Al ver Sara que nada estaba ocurriendo, se animó a hacer preguntas. Si estás aquí, ¿podrías decirnos de dónde vienes? ¿Qué hay en el más allá? Joder, nuevamente susurraron a la vez la palabra, y al instante supieron que todos habían escuchado lo mismo. Siguieron preguntando: ¿qué clase de espíritu eres? ¿Bueno o malo? El viento, habrá sido el viento, se repetía Sara con una voz temblorosa. A Jaime le costaba tragar saliva, tenía la boca y la garganta seca, y por un momento hizo el amago de levantarse y beber del grifo, pero Pedro le paró y le advirtió que si separaba su dedo del vaso, algo muy malo podría ocurrir. ¿Cómo te llamas? El vaso hizo un ruido extraño, como si rayasen un plato con un tenedor, y de la nada empezó a moverse.
Las velas se apagaron, los tres soltaron un grito y los cristales se fueron empañando. La risa maléfica que escucharon antes volvió con más fuerza y las puertas no podían parar de abrir y cerrar. Ninguno separó sus dedos del vaso, más que nada porque estaban tan asustados que ni podían moverse, y de repente todo se calmó. Solo quedó un apestoso olor a quemado. Sara notó que un pequeño charco de agua iba saliendo por debajo de la puerta del último lavabo. El móvil de Jaime sonó. Era un número oculto. Los tres se miraron y contestó. Puso el manos libres, pero nadie hablaba. Solo se escuchaba un pequeño zumbido de emisora, pero nadie al otro lado, hasta que se dispuso a colgar. Ahí fue cuando escucharon la respiración, una respiración profunda y dolorosa. Alguien se estaba ahogando. Sara veía como el agua salía cada vez más deprisa, cuando de golpe el vaso explotó en 1000 pedazos. Un humo rojizo salió de él y empezó a expandirse por todo el baño, y los tres salieron corriendo de allí. Pedro se fijó que a la derecha había alguien tirado en el suelo, y los tres se acercaron. Era el guardia de seguridad. Estaba muerto, ahogado con su propia linterna aún encendida. Los ojos estaban hinchados, a punto de salirse de las cuencas. Tenía varias venas marcadas en la cara, el pantalón lleno de orina y heces. En la mano sujetaba el móvil. Era él quien les había llamado. ¿Pero cómo?, se preguntaron. Apenas conocían al guardia de seguridad, y mucho menos como para darles su número privado. Pero entonces volvieron a escuchar esa respiración. El móvil que tenía el guardia de seguridad seguía en llamada, y la misma respiración angustiosa salía de él. Aterrorizados, hicieron el gesto de llamar a la policía, pero la risa macabra les sorprendió en el fondo del pasillo detrás de ellos. A lo lejos, las pequeñas luces naranjas de emergencia les permitió ver una figura alta y encorvada, una cabeza totalmente desproporcionada con pinchos a su alrededor, unos brazos inquietos, con dedos largos y atrofiados como ramas de árboles, unas piernas más que destrozadas, hasta pareciera que astillas de hueso salían por los laterales, y flotaba 1 metro del suelo. Aterrados y sin saber qué hacer, vieron cómo ese espectro endemoniado levantaba lentamente el brazo, con un dedo señalándoles. Y entonces empezó a avanzar hacia ellos lentamente. Y entonces ellos empezaron a correr rápidamente. El centro parecía cobrar vida a medida que se desplazaban por las salas y los pasillos. Lo que más temían era que esa cosa se les plantase detrás de alguna puerta que abrieran y les comiese el alma o alguna cosa peor. No podían quitarse esa risa macabra de la cabeza, pero aún mucho menos su asqueroso y repulsivo aspecto. Habían corrido por varias zonas del edificio, y aunque llevasen años trabajando allí, extrañamente no encontraban la salida. Una sala llevaba a la otra, y cuando parecían estar en el final, volvían a llegar a aquel pasillo. Sara lloraba del miedo. Jaime se encontraba mal, mareado, le costaba respirar, y apretaba su mano en el corazón, y Pedro, aunque también estaba aterrado, les dijo que debían volver al baño, que de alguna forma debían seguir el ritual y cerrarlo como es debido. Si no, lo que les haya perseguido esa noche les perseguirá de por vida. Así que haciendo un último esfuerzo de valentía, agarraron un posavasos de la zona de descanso y se dirigieron al baño. La ouija no estaba en el suelo, estaba pegada en la pared y los cristales empañados tenían dibujos de caras tristes. Pedro agarró la ouija y con fuerza la separó de la pared. Una sustancia pringosa se alargaba a medida que la separaba. Esa cosa parecían babas de color amarillentas. Dejaron pasar ese detalle y se sentaron rápidamente en el suelo, alrededor de la ouija. Las velas estaban completamente derretidas y esparcidas por el suelo. Unas extrañas pisadas habían en ellas. Eran pies humanos, pero sin talón. Donde debería haber la señal de un talón, también habían dedos. Pedro arrancó trozos del posavasos para dejarlo en forma de punta y se dispusieron a seguir el juego. Cada uno puso su dedo. Pedro y Sara temblaban, pero aún así conseguían mantener el dedo dentro del posavasos. En cambio Jaime posó su dedo tranquilamente. Su dedo estaba muy frío y Pedro y Sara se miraron extrañados. Vieron a Jaime babear con la mano en el pecho y le preguntaron si estaba bien, pero Jaime no contestó. Y aunque les preocupaba su extraño estado, vieron cómo respiraba, pestañeaba y colocaba el dedo en el posavasos lentamente. Así que se decidieron a preguntar a quien hubiese allí con ellos
y terminar con esta locura. Si hay alguien ahí, guíanos por el tablero. ¿Estás ahí? Hacían pausas largas, esperando que aquella cosa contestase y de alguna forma les dejase marchar. ¿Quieres hacernos daño? El tablero se movió. No. Pudieron observar cómo se movía rápidamente. ¿Eres esa cosa que hemos visto en el pasillo? No. No paraban de sudar y un olor a orina y heces les llegaba. Antes de que Pedro fuese a preguntar nuevamente, el posavasos se movió. En su movimiento pudieron leer la siguiente frase. ¿Qué hago aún aquí? Estoy muerto. Pedro preguntó. ¿No sabes qué haces aquí? No. Quizás has acudido a nuestra llamada, dijo Pedro. No. Y el posavasos seguía moviéndose. Yo he llamado también. ¿A qué te refieres con que has llamado? Volvió el silencio. El posavasos no se movía, cuando de repente un extraño lamento se escuchó fuera del pasillo. Algo se estaba acercando. Es esa cosa otra vez. Viene hacia aquí, decía Sara. La ouija se movió hacia la palabra sí. ¿Qué quieres? El posavasos se iba moviendo. Salir de aquí. ¿Eres el guardia de seguridad? No. ¿Podemos irnos? ¿Qué pasará ahora si nos salimos? Vais a morir. ¿Y si nos quedamos? Vais a morir. Ayúdanos, ¿quieres? ¿Quién eres? El posavasos se movía formando la siguiente palabra. Jaime. ¡Jaime!, exclamaron Pedro y Sara. Miraron a Jaime, no contestaba. Lo miraron más detenidamente, pero Jaime parecía extraño. Su pantalón estaba manchado de babas y de alguna sustancia que parecía ser excrementos. Le tocaron y Jaime estaba rígido como una estatua. Jaime estaba muerto. Dicen que las 3:33 de la madrugada es la hora del muerto. Pero para Jaime ya era cualquier hora.